6 de 7. Lo cuento esto, lo digo humildemente. Dios ha puesto en mí, porque este sentir tiene que venir de Él, a lo cual yo lloro, me quebranto muy a menudo, por lo general. Cuando veo a una persona que tenía una enfermedad y Dios le, o la sana, y tengo como un fuego, un deseo de orar por los enfermos, y me dio, y tengo, ahora más sensibilidad con los enfermos, y los que sufren etc. Y he tenido ya antes mucha gloria de Dios inmerecedora por parte de Dios hacia mí. Y ahora estoy como estoy, espiritualmente, esto ya me gusta todavía menos contar, hablar, pero tengo que decir algo, para que sea de correcta edificación y mi reflexión sea verídica, si no mentiría, y ya ofendería hasta a Dios, y estaría pecando. Y como no lo digo en plan de darme yo la gloria, ni nada de eso, contaré algo. He sabido lo que es tener pan espiritual de sobra para dar, y cosas de Dios. Él me ha usado de una manera algo fuerte, gloriosa. También he visto alguna sanidad, y ha quitado dolencias y milagros, he tenido el privilegio de hacerlos a otros, y lo más grande es que ha sido también en mí, y muchas sanidades, esto es lo más grande. Que lo haga también con uno mismo, que acontezca en uno. Porque que pase en alguien es maravilloso, pero que te pase a ti, es mejor. ¿De dónde se cree que yo saco fuerzas cuando estoy caído? Porque también sé que es estar sin nada de fuerzas. Y estar muy cansado, y fracasado, y fallar, y pecar, y decírselo a Dios, y querer dejar todo, y querer morir, pedirle a Dios que me llevara allá, y muchas otras cosas más. Y también sé lo que es estar acostumbrado a estar en su gloria, a sentir su presencia. Y tener una unción, un respaldo, y una comunión con Dios más o menos grande, bastante fuerte con Dios. Y como el que dice, de la noche a la mañana me cambia todo, y casi muero. Eso es muy fuerte. Y si me despierta, me hace ese milagro y me deja como el que dice, a medias, porque el milagro aún total no ha llegado. Y la verdad ya no lo sé bien si llegará. Me ha dado ahora muy grandes revelaciones, una luz diferente, a la que yo antes tenía y me dio reposo. Sobre todo dos revelaciones no de la palabra, sino sobre el movimiento diabólico, algo que por algo más de 2000 años de existencia de la Iglesia no se sabía, creíamos todo lo contrario. Que el diablo y los demonios en un momento dado también pueden saber lo que decimos sin nosotros tener que hablar en alta voz, o sea cuando oramos sin articular palabra con nuestra voz en alto. Pero sí en cuanto se dispone en el cerebro y la mente, entonces sí lo saben. Son algo así como un hacker etcétera, etcétera. Están subidas en YouTube y en Facebook. Dios nos las ha dado a toda su iglesia como un arma más para estos últimos tiempos. Así como veremos o habrá, yo ya es muy probable que no los vea, ni participe, cosa que me gustaría participar, unos nuevos movimientos del espíritu en su obra, en todo el mundo nunca vistos. Estos fuertemente todavía no han llegado, pero están por manifestarse, llegarán muy pronto. Cosas que no merezco. Gloria le doy, aleluya, gracias Señor por todo ello. Me ha enseñado cosas que yo ni por lo más remoto pensaría que eso fuese así. Y usado de una forma en la cual yo nunca hubiese pensado que me fuese a usar en ese campo. Y luego también me he llevado muchos planchazos, de parte suyo, ¿sí? Y alguien me dirá, qué raro, si Dios nunca nos falla. Sí, nunca nos falla en realidad, pero Él puede esconderse, y las cosas ya no nos van bien. Y no es como canta, o cantan por ahí. En ningún momento de mi vida me he sentido solo, etc. Y esto no es criticar, ni juzgar al hermano, o hermanos, que ignorantes, o llevan en el evangelio 4 días, o son unos valentones, y están enaltecidos, son unos superhombres en la fe. Y no saben, conocen nada de Dios, o eso es que todavía no han sido muy probados, etcétera, etcétera. Que Dios ilumine a esas personas, no hablo más de esos. Hasta el mismo Jesús dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y en Getsemaní, si es posible pase de mí esta copa, y me da, como popularmente se dice, una de cal, y otra de arena. Como yo dijera, y esto último se lo he dicho ya yo a Dios. Sí, pero no. Y a mí no me ha funcionado todo lo que pone en su palabra, aclaro esto, para no hacer a nadie mal. Su palabra aquí en la tierra, escrita que es la Biblia no falla, excepto si Dios quiere que en uno no se cumpla la misma, ese texto, porque nos tenga en una prueba, y demás. Planchazos tenía en mente. De joven, tirándose a la piscina, o desde el trampolín a esta. Sin yo estar en Jesús cuando iba a la piscina, que yo ya no voy, ni aunque se pueda ir, y Filadelfia también, dio el visto bueno, ahora, y ya se pueda ir. Para mí sigue siendo muy malo. Mi mujer va, claro, mi mujer solamente va en el piso que hay una piscina comunitaria. Los demás que hagan lo que ellos, y ellas quieran. A mis hijos antes hace muchos años, yo les dejaba ir a la piscina pero solamente hasta los 12 años. Porque en las piscinas se ve mucho, y ahora mucho más.
seré un poco sincero si diré, escribiré la verdad. Ahora en las piscinas es más normal que se vea en todas algunas mujeres que vayan en topless, no lo sé escribir bien, y con tanga de ese. Y resulta que eso, siendo sinceros, es tentarse ya a uno mismo, y los jóvenes más, y se pueden poner a 100.000, y el que no se estrene ya hace tiempo con su mujer, y la mujer con el marido, porque lleven un tiempo X regañados, no se lleven bien, etc. Esos más. Es normal que se pongan a 200.000, y eso es subir la concupiscencia, y dar lugar al diablo, y al pecado, es abrir la puerta. Y además ellas, y las jovencitas no sería de extrañar si también fueran tentadas. Allí hay mujeres que son bellezas, esculturales, y también hombres. Todo eso y más. Y también están, y encima, va el pastor, y todas las niñas del coro, y mujeres, y miembros de la misma iglesia, o iglesias. Qué bonito, y edificante será eso. Hay un dicho. Quien evita la tentación, evita el pecado. Yo con mi mujer hemos estado alguna vez en el mar 1 o 2 veces en la playa de Alicante y no me gustó y ya no he ido más. Si después fuimos alguna vez, fuimos a buscar alguna cala, apartada, tranquila y donde no hubiera gente, o muy poca gente. Y por supuesto nosotros la vez que hemos ido, y nos hemos bañado ha sido. Yo con bañador grande, y ella encima del bañador un pareo, y otra vez que no me acordaba que yo me bañé en el pantano de Buendía, provincia Cuenca, y Arturo un cuñado, la Dora, y la Pili no se bañaron, comimos allí. Y no recuerdo si esta se pegó algún. Llegó por aquí chapuzón más en los ríos, o en la laguna de Villafranca en los bautizos, pero ya saben cómo son, y llevan otro ropaje, otras vestiduras. Más otra vez fuimos nosotros a las lagunas de Villafranca, y ahí yo no me bañé, y ahora no recuerdo. Y ahora no sé si se bañaran los jóvenes, con bañador que les marca, pequeño, quizás siempre habrá alguno, y en bikini alguna joven, no lo sé. Trato castigo, pues sería. Pero ya llevo en este mes de febrero. Hace 16 años, o 17, es que no sé exactamente las fechas que se dice pronto, como yo le he dicho a Dios varias veces. Más de un cuarto de mi vida. Tú que me oyes sabes lo que es vivir así. Ni quiera Dios que pases por ahí. Me hace ese milagro tan grande y maravilloso, me resucita espiritualmente, al parecer me puso medio cerebro, no lo sé cómo lo hizo, pero lo hizo, me dio vida. Gloria a Dios. Ya hace más de 6 años. Yo ya era obrero de unos 16 y medio, o algo más, por ahí. Y después de ya unos años, o algo menos vamos, Dora, mi mujer me tiene que asistir, a la Roda, y al centro, Iglesia de la Mancha a la zona que antes pertenecía. Y el centro de la zona de Madrid a la cual ahora pertenezco, bien gloria a Dios. Tuve que aprender otra vez a leer, y escribir prácticamente, porque no sabía lo que decían las letras todas bien, por ejemplo. Camión eso es muy fácil. Pues lo no sabía cómo sonaba. La C con lo dice K, y así, esa como es muy fácil quizá lo sabía, pero otras me atrancaba y no sabía. Y de Biblia pues imagínate, no recordaba casi nada, después de casi 10 años, y lo que me pasó, ya me dirás. Repito. Cuando ya todos no lo esperamos, porque ya yo era el primero que creía que moría ya, llega y hace el milagro. Y estoy aquí esperando, aunque ya no sé, la verdad si lo hará el milagro del todo, antes sí lo creía, y otras cosas que haría conmigo. Llevo ya con las piernas muy hinchadas, sobre todo la derecha abajo, en toda la parte del tobillo. Y la otra. Los dedos del pie los tengo algunos, ya como negros, y parte del pie. No me va bien la circulación, casi no creo que Dios lo haga ya el milagro en mi vida total. Más bien no, porque todos los años que llevo ya, y la edad que tengo, aunque viejo todavía no lo soy, pero ya voy camino de eso. Vuelvo y veo todo esto como estaban, las iglesias y lo oigo, y la verdad me esconsumo, me derrito, veo esos cultos de peseta, me perdonan, donde más bien era un club social, parecido, yo sé que no, en todas las iglesias. Y los nuevos obreros, algunos pastores, con esas muy malas doctrinas, y algunos hasta ya de años, se conoce que de tanto juntarse, rozarse, porque si se pone una manzana podrida junto a otras, y esta no se quita, se saca. Acaba por pudrir a las otras. Aguantarse, taparse unos a los otros pues se han hecho todos iguales, estos han contaminado a los demás, y repito se han hecho casi todos iguales, y encima están muy subidos, pero a todos estos Dios les ajustará las cuentas, que ya a muchos se las ajustó, pero hay mucho más, y si no se cambia y se es humilde de verdad, Dios es bueno, pero no tonto, si yo veo mucho desmadre, y apariencia, falsedad, y orgullo, altanería, y soberbia y lo digo todo esto con dolor, mucho dolor, porque todavía habrá más perdidas, aquí, y luego allí, o que te crees que muere uno va con Dios, y todo se acaba ahí.
Pues si no hacemos las cosas bien, tendremos allí pérdida de galardones, y seremos salvos así como por fuego, es decir de chiripa, como se dice popularmente. Se ha salvado por los pelos. Y el que se junta con un cojo si no cojea renglea, como ya sabrán no se refiere aquí a nada literal, sino espiritual. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y sé lo que es el mover de Dios. Y meterte Dios en la cueva, y estar prácticamente a pan, y agua etcétera, etcétera. Y sabes que hay muchos hermanos, hermanas, jóvenes, todo miembro ahí en las iglesias que están pagando por las malas administraciones de otros. ¿Que no puedes? Yo tampoco, por eso le pido el poder hacer toda su voluntad, y así poder caminar rectamente. Que quede claro. Por nosotros, uno mismo no podemos, es imposible hacer algo, cosas, la obra de Dios, y caminar rectamente. Pero tenemos que esforzarnos, eso sí, y es voluntario, solo que no perseveraremos en hacer lo que sea, nos cansaríamos etcétera. Por eso hay que adorar y aparte de que Él se lo merece, ya solamente porque es Dios verdadero, y tenemos que orar, y pedirle para poder hacer, y para perseverar etcétera, etcétera. Y a la vez, pues ya nos perfecciona, y demás cosas. Pero eso nos duele y mucho, y vemos, nos damos cuenta que si estamos aquí es por Dios, que Dios es el que nos da las fuerzas para todo, vemos como claridad que no podemos, y eso me lleva a aclamar a Dios, etc. El apóstol Pablo es que era un máquina, un fiera, y por eso decía todo lo que decía, y hacía. No es broma. El apóstol Pablo también tenía sus defectos, y fallos, y pecaba como todos, solo que menos porque estaba muy agradecido, sabía de sobra de dónde Dios le sacó, y estaba más cepillado que todos nosotros a través de tribulaciones, y era muy espiritual. Sabía de dónde le venían las fuerzas, y por eso lo dijo, y quedó escrito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 RVR 1960. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:17, 18. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. S. Mateo 6:13. Si Dios tiene todo el poder, y si Él quisiera quitaría en un abrir y cerrar de ojos todo el mal, y nuestras pruebas y demás. Pero, y repito, alguna causa muy grande tendrá, y parece que Él también nos necesita, aunque así suene mal esa palabra, nos necesita. Si Dios no necesita a nadie, ni nada. Sí, y no, además Él lo ha diseñado, elegido esto así. Hay un corito de decía, Dios te necesita para amar, y al que está a tu lado dale amor, y para que se sienta querido. Que le queramos de corazón, y que es toda nuestra libre elección por Él. Aunque es verdad que Dios a nosotros nos da también aparte de cosas buenas que no merecemos, para nada, no merecerá ni el aire que respiramos, y eso es verdad, y luego entonces todo lo recibido, es de pura gracia. También, somos muy tentados, por este mundo, por nuestra carne, por el diablo, y los demonios. Más todo lo que acontece en nuestras vidas, y alrededor y ahí entra. Familia y todo lo que vemos, y que no vemos, pero sabemos que hay mucho mal, y sufrimiento. Se nos junta todo eso y más, pues para nosotros poder soportar todo eso y estar más o menos en nuestro sitio, o sea en Dios, necesitamos poder de Dios, si no es mentira, por nosotros mismos no podemos, ni el más pintado, no tenemos alas. Fueron parte de estos y cayeron, ni todavía estamos en el cielo. Y recibimos muchos palos, que en resumidas yo no digo que no los merezcamos, y otros nos los buscamos nosotros. Claramente es por nuestra incompetencia sí. Y hay que ser humildes, y claros, y verdaderos. Y otros porque no sabemos bien ni de dónde nos vienen los tiros. Sí sabemos que esto es una guerra muy grande en resumidas viene Satanás, que le quiso y quiere robar. De poner, quitar a Dios y ponerse él, ser como si fuese Dios, y que le adoraremos a Satanás. Pero nosotros queremos a Dios, y le adoramos solamente a Dios, y entonces, ahí entramos también en un conflicto de intereses, pues nos jugamos, vamos aunque aquí no hay ningún juego, que es una guerra, y nos va también la vida eterna, con Dios, pero todo eso de alguna manera nos lo tenemos que ganar y demostrar que somos dignos de ello. ¿Cómo? Pues no es por Jesús que ya somos salvos. Sí, Él nos abrió las puertas del cielo, ya podemos entrar a Dios, pero nosotros tenemos que entrar. Nos puso en el camino, pero nosotros ahora tenemos que seguir en ese camino, sin salirnos del camino, seguir caminando, y mirar, ver en el mapa a cada momento si es ese, si voy bien, el mapa es la Biblia, la oración, y la comunión con Dios.
Y por eso también el demonio está muy enfurecido, con gran ira, contra todo el pueblo de Dios, y pensará, dirá: a mí Dios me echó del cielo, y me queda ya poco tiempo, y estos estarán allí por la eternidad, y les hizo sus hijos e hijas y serán coherederos con Cristo. Pues eso lo veremos. Y por eso nos vienen males, y tenemos guerra constante, y no nos podemos dormir, ni relajar, vamos que no hay tregua. Hasta el reinado milenial, entonces no habrá Satanás por 1000 años. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12, RVR 1960. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. S. Lucas 10, 18, 19, RVR 1960. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. S. Mateo 24, 13, RVR 1960. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. S. Lucas 21, 36, RVR 1960. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. 2 Tesalonicenses 1, 5, RVR 1960. Y, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 1 Pedro 4, 18, RVR 1960. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Ezequiel 3, 20, RVR 1960. ¿O crees que todo esto es jauja? ¿Que somos salvos así muy fácilmente, y ya? ¿Que esto es una cualquier cosa? Es lo más importante que hay en la vida. Que como ya tienes una posición en la iglesia, y tú, y tu familia, y familiares, y amigos sois salvos, ya no hay más responsabilidades. Y pensar, creer así la inmensa mayoría de las iglesias se metieron, y se meten entre cuatro paredes. Qué miedo que da todo esto, no hacer las cosas de Dios como Él quiere, y manda. Y hubo algunos que se reían porque yo dije: qué miedo da. Qué pena de esta gente como no cambien y se arrepientan, de todo el mal que están haciendo, caerá todo el peso del juicio de Dios. Y estos son los que dan malas, falsas enseñanzas porque son hasta ministerios de la palabra, pero en realidad ¿qué palabra? Una manzana podrida si no se quita del mismo sitio que las otras sanas, acaba por pudrir las demás. Señores, ver más a este respecto. Malas doctrinas, enseñanzas traen ceguera o miopía al pueblo. La puse en YouTube. Ahí entra, está por lo general toda la iglesia de Dios, qué pena la verdad. Y espero que todo esto de la COVID nos haya servido de lección, etcétera, etcétera, y muchos sé, que han cambiado. Pero desgraciadamente otros no, pues hay de ellos. Mucho sufrimiento les espera aquí en esta tierra, y otros no serán salvos. Se llevarán un gran chasco, aunque ellos, y ellas crean lo contrario. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. S. Lucas 12, 47, 48, RVR 1960. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1, 13, RVR 1960. Si Él no tienta, ni trae lo malo, las enfermedades, la muerte, los terremotos, las desgracias, los tsunamis, ni las guerras, etcétera, etcétera. Lo trae el pecado y Satanás abre las puertas, toma terreno y nosotros a través de nuestra carne autoridad, y derecho y entonces Dios de alguna manera lo tiene que permitir todo lo malo que pasa en el mundo, lo que pasó con Adán y Eva, lo que pasa, repito, en la iglesia y en el mundo. Dios de un plumazo podría haber acabado con todo esto, pero por lo visto no quiere usar su poder así, y que luego digan: no fue una victoria legal, nos ha tratado como si fuésemos robots, sino que ha sido muy legal, y claro, etcétera. Y también sé lo que es que Dios no me conteste. Y hago lo de Dios.
Y no hallo ninguna solución, a simple vista, ni su palabra funciona, el cielo es de bronce y la tierra de hierro, y no te queda otra que pensar, o decir, ¿dónde está? Y él de momento callado, como si no existiera, y las cosas van de mal en peor, y uno recibiendo golpes, palos, y dices, ¿me ha abandonado? Y empiezas a pensar, cosas que son equivocadas, inducidas por el demonio la mayoría, y otras por la carne, y llegas cada vez a estar uno más confundido y perdido, es como un laberinto del cual no puedes salir, o un pozo, y de lodo cenagoso, o tierras, arenas movedizas. Y hasta que Dios por su compasión nos saca. Gloria a Dios, quizás que tú también hayas pasado por ahí, o hayas llegado a pensar esto, o parecido. Si Dios es amor, y todopoderoso, y está conmigo. ¿Cómo me pasa todo esto? Y a otros hermanos en sus iglesias les pasa. Y a los del mundo. A esos peor. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10, 12, 13, RVR 1960. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistir. 1 Corintios 10, 12, 13, bla. La verdad, hermanos, que ya llegado a este punto y pasando cosas muy raras, demasiado raras, era ya en un momento dado para mí muy difícil confiar del todo en Dios. Y estoy siendo muy sincero, y a Dios le dije. Él lo sabe, aparte de que Dios lo sepa todo, yo también le dije, cómo me encontraba. Y él ya antes me decía y me dice, que confíe en él. Y al mucho tiempo recibí este escrito, palabra, enseñanza, donde todos podemos beber, y comer, y recuperar fuerzas. Yo después de 32 años, algo más de ministerio, por ahí, al yo ver y saber, y pensar en todo esto, me tambaleo bastante, me hacía polvo, la verdad, pero tenía que pensar en que Dios a mí fuera de todo me ha hecho mucho y tenía que estarle muy agradecido, pasara lo que pasara. Y lo estoy, Dios lo sabe. O sea que no bailo por el pan, recuerdo el refrán. Por el pan baila el perro, ni soy como Isaac. Y esto estoy muy probado y comprobado. Lo ha visto el diablo una vez más, y Dios hará ya, y tendrá más razones, etc. En Dios espero, y confío gracias a él. Pero lo que yo ya haga en mis malos pensamientos y otros del diablo, tirándome sus dardos de fuego, y envenenados, pues ya es cosa mía, es mi lucha. Con mi carne, mi propio yo. Y contra Satanás. Y yo así puedo probar, poner en acción mi fe. Llegué a pensar. Si en verdad habría vida eterna, o que para mí quizá que no la hubiera, y luchaba y decía, eso no puede ser, etcétera, etcétera, y tomaba fe con los milagros y sanidades, y muchas cosas que Dios hizo en otros tiempos, y vi, pero por otro lado como ya no me hace ciertas cosas y algunas cosas van de mal, repito, en peor, y no me contestaba para ciertas cosas. Y hasta un demonio, o Satanás mismo me dijo, ¿no ves, si Dios no te hace caso, o Dios no te hace ni caso? Yo sé que Dios a nosotros no nos tiene que hacer caso, sino atendernos, y esto último era lo que me recordó el diablo, o alguno de los demonios, que los rechazo totalmente, fuera. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza. Mas Rebeca amaba a Jacob. Génesis 25, 28, RVR 1960. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. S. Lucas 22, 31 al 32 RVR 1960. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4, 7 RVR 1960. Es porque le amamos. No porque por el pan baila el perro, etc. Y quiere que el mundo lo vea, y sepa. Es como lo de Job, etc. Pero y repito. Al parecer Dios quiere que nosotros mismos hagamos todo lo que debamos, y podamos hacer, y nos esforzamos, y no que nos den todo masticado y digerido, y hasta que se nos lleve a la boca la cuchara. Ya puse el ejemplo. De la madre que al principio le da de comer, al bebé, y luego niño, etc. Y todas las cosas que le enseña, y hace. Pero cuando va siendo mayor y sabe hacer por él esas cosas, sea niño, o niña. Ya deja la madre, o padre de hacer por él ciertas cosas, y las tienen que hacer ellos mismos. Esto es como en una familia, si la cabeza, el padre de familia va mal, y tiene costumbres muy malas. Pues les va mal a esa familia, irá a pique, caerá. Sed sobrios, y velad.
Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5, 8. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. S. Lucas 21, 19. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22, RVR 1960. Dios a través de las tribulaciones nos entrena y al final, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4, 17, RVR 1960. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Pues decaería ante mí el espíritu, y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé, y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Isaías 57, 16 al 17. Aquí, Beac, 6 de 7b.